echándoselo a los cerdos. El varón pensó que era el final. Era solo el principio. La primera imagen que quedó grabada en la memoria de la aldea no fue la de la casa principal, con sus tejados de pizarra bañados por la luz rasante del atardecer, sino la de un chiquero abierto y humeante. El barro revolviéndose bajo las pezuñas, el gruñir de los animales mezclado con un murmullo de voces que no supieron o no quisieron impedir. Desde lejos la hacienda parecía orden y prosperidad. De cerca olía a silencio comprado y a cadenas sin candado. Ana conocía la hacienda desde niña. Sus manos recordaban la textura del barro de la era, el borde gastado de los cubos, las astillas que siempre se clavaban en la piel. Había llegado con su madre en una caravana de temporeros. Se le daban tareas, no promesas, aprendizajes a base de golpes leves y palabras duras. Con el tiempo, la hacienda le enseñó a medir la indignación en centímetros, a esconder el fuego interior en un pliegue del delantal. Allí aprendió que la dignidad era algo que se guardaba para sí, como un secreto que protegía la vida contra la costumbre de humillar. Su embarazo había empezado como un rumor callado en su propio cuerpo. Mareos, un sueño que pesaba, un latido que no era suyo salvo por su persistencia. Durante semanas, Ana lo confesó solo a su reflejo en el agua, la mano sobre el vientre, las caricias furtivas por la noche. No podía permitirse anunciarlo en voz alta. La hacienda vivía de la reputación y de la apariencia de orden. Un embarazo fuera de la vista podía arruinar la seguridad que aún le prestaba el techo bajo el que trabajaba. Más aún sabía que el varón, con su juicio implacable y su obsesión por el control, no vería en esa nueva vida ninguna posibilidad, sino un agravio a su voluntad. La casa principal proyectaba una sombra que se extendía más allá de las paredes. Servidumbre disciplinada, fogones que nunca se apagaban, el camino de piedra pulida que conducía desde el portal hasta el establo. Había rostro para cada función. Marta, la cocinera, de manos robustas y sonrisa discreta. Elías, el jardinero, que prefería la compañía de los árboles a la de los invitados que paseaban entre los parterres. Gaspar rondaba los recodos como un ave mensajera, con el oído atento a cualquier rumor que pudiera ser útil al varón. Cada uno llevaba su huella, una cicatriz moral que no se decía en voz alta. Ana compartía con ellos miradas que decían más que las órdenes. Cuidado, no hagas ruido, no provoques. El varón aparecía a ratos, en las ceremonias o en las inspecciones, siempre rodeado de un barniz de cortesía que disimulaba su hambre de dominio. Pocos conocían sus manías. A los trabajadores les bastaba con comprender una regla. La suya era la aprobación que definía quién podía comer en la mesa de afuera y quién debía contentarse con la ración servida entre las sombras. Cuando el varón sonreía para la corte, lo hacía con la seguridad de quien compra voluntades con un gesto. Cuando la misma sonrisa se volvía fría y calculadora en el silencio del despacho, la gente aprendía a aguantar la respiración. Fue Gaspar quien, arrastrando rumores como hojas secas, llevó la noticia. No lo hizo con crueldad. Quien lleva chismes trabaja con la certeza de que su supervivencia depende de ser útil. Lo contó con el cuidado de quien transforma una voz en moneda. Dicen que la muchacha está con un niño dentro, susurró por los pasillos, como quien evita la luz directa. Marta lo escuchó apretando la tela del delantal. Elías bajó la mirada entre las ramas, como si dejase allí un secreto. Los ojos de algunos se posaron en Ana, que lavaba los utensilios en la balsa, ajena al peso que empezaba a formar circunloquios alrededor de su vida. El día que todo estalló fue un día de mercado. La casa principal había invitado a varios señores. Los salones olían a vino y cera. Los criados corrían para que todo brillara. Ana trabajaba en la cocina, ipsando los codos para que no se notase. Había aprendido a moverse, como si su cuerpo no fuera un estanque con algo vivo en su interior. Lo cubría con telas, con gestos de mujer que no quería preguntas. Pero la vida tiende a filtrar lo que se intenta contener. Un traspié en la escalera, una tela enganchada en la mano de alguien que pasó a prisa, y el corazón de Ana quedó entrecortado por un silencio que la revelaba. Una maíz, sin maldad deliberada,
Tiró del delantal y el pliegue que ocultaba la curva, se abrió lo justo para que una mirada, la mirada equivocada, se fijara y entendiera. El varón no necesitó más. En su cabeza las piezas encajaron con la violencia de una sentencia. Para él, la reputación era un patio donde se administraban castigos para que otros no se atrevieran a quebrantar lo esperado. Subió las escaleras con la determinación de quien sube al patíbulo, y su voz cuando habló en el patio resonó como un cetro golpeando la corte. Exigió que la trajeran ante todos. Ana, con la cara quemada por el calor y el miedo, fue arrastrada hasta la plaza del servicio. «Que nos muestre su vergüenza», dijo el varón. Sus palabras no pedían explicación, eran la ejecución de una moraleja que quería que todos aprendieran. La gente se abrió en torno a Ana con esa mezcla de curiosidad y miedo que siempre acompaña a la violencia pública. Marta apretó los dientes. Elías tragó saliva, incapaz de cruzar la distancia. Nadie levantó una voz que pudiera detenerlo. La amenaza del que manda anula la solidaridad con su silencio. No hubo palabras de compasión. Hubo órdenes. Un capataz mordaz la sujetó por los codos. La tela húmeda le pegó al cuerpo. El varón caminó hasta el chiquero, haciendo pausas calculadas para que todos entendieran que él decidía quién caía y quién permanecía en pie. Con una precisión fría, sostuvo un trozo de tela manchada como si fuese un estandarte de lo que debía ser castigado. «La limpiaréis con lodo», dijo, y su risa fue un corte. El acto fue más simbólico que limpio. La humillación buscaba reducirla al estado que el varón consideraba apropiado. Polvo, olor, animalidad. La agarraron, la arrastraron por el fango y la empujaron al interior del chiquero. La sensación del barro entrando entre sus dedos, el frío pegajoso, la cercanía de los animales, cuerpos calientes, respiraciones cortas. Todo aquello se imprimió en ella con la acuarela de la vergüenza. No hubo violencia física explícita, más allá de lo necesario para la degradación. Los detalles humillantes bastaban para quebrar el equilibrio. Ana no dejó de pensar en el bebé. El latido, firme como un pequeño tambor, le recordó que no podía quebrarse, que la vida que llevaba dentro no debía ser aplastada por la humillación de un hombre. El barro le llegó por la garganta del delantal, el olor se pegó a su piel, sintió las manos de Marta y Elías sobre la tela, un toque que no pudo abstraer del dolor que se le incrustaba. Marta, con los ojos ardiendo, no tuvo más fuerza que esconder la mirada. Elías, con las manos llenas de tierra, miró hacia otro lado para no ver la escena completa. No podían enfrentar al varón sin poner en riesgo lo poco que tenían. La comunidad que observaba se deshizo en murmullos. Algunos bajaron la mirada como si la vergüenza de Ana fuese contagiosa. Otros, detrás de las sombras, apretaron el puño en secreto. La humillación pública debía servir de advertencia. Control. El varón, satisfecho con el espectáculo, regresó a su mesa principal, donde los invitados continuaron con su conversación como si nada hubiese pasado. En la vida del feudo, los gestos visibles de poder necesitaban espectáculos que afirmaran el orden. Ella cayó en la penumbra del chiquero con algo más que barro. Cayó con la certeza de que había sido señalada por una mano que creía tener derecho a hermanar lo público y lo privado. La noche, cuando finalmente llegó, olía a lluvia y a ceniza. Ana no pensó en resistir allí. El chiquero no era un lugar para gestar vida, era un agujero de vergüenza. Si quería que la criatura siguiera latiendo, debía arrancarse de ese espectáculo y desaparecer en la noche. Esa misma noche preparó la fuga. Fue una huida pensada en instantes. Arrancó telas limpias del almacén, recogió un poco de pan, unas bolsitas con hierbas que recordaba por las manos de Marta, que alguna vez le había enseñado remedios para el estómago. Marta no la ayudó abiertamente, pero dejó una cesta en el pósito con herramientas que, en la penumbra, decir adiós no era posible sin un gesto. Elías, que conocía cada atajo del terreno, cerró los ojos y dejó la puerta entreabierta. Su complicidad fue un susurro que nadie oyó. Antes de marcharse, Ana se asomó una última vez a la cocina. La vela titilaba,
y por un instante sintió una nostalgia inmensa por las rutinas que, aunque duras, le habían proporcionado un sostén mínimo. Había aprendido a nombrar las cosas con respeto a su propia supervivencia: la olla, la escoba, la chimenea. Todo aquello quedaba detrás. En su vientre llevaba una promesa que llamaba Esperanza en voz baja, como si pronunciar el nombre pudiera protegerlo. Era un nombre que se había ido colando en sus pensamientos desde que supo que aquel latido no era suyo. Esperanza era una semilla que hablaba en su lengua interior, desafiando los gestos que la arrojaban al barro. La huida fue a tientas. La hacienda, por la noche, tenía zonas donde el ladrón de buen juicio podía perderse. Había sendas esquivas que llevaban al bosque, y en el bosque, por lo menos, la mirada del varón no podía seguirla con la precisión de una sentencia. Caminó con el miedo por los costados, con la respiración mitad ansiedad, mitad vértigo. Sus pies se hundían en el barro de caminos poco concurridos. La luz de la luna aprisionaba las sombras y hacía más fácil perder la forma propia. Pensó en Marta, que le había dado una tela para envolver la barriga, y en Elías, que le había indicado qué sendero era menos visible. La noche fue larga y punzante. A veces creía oír detrás de sí el cascos de un caballo, y su corazón se disparaba. Otras se detenía en un claro y lloraba sin ruido, con la cabeza inclinada entre las manos, como si ese acto primitivo pudiese aliviar la vergüenza. La soledad la hacía inmensa. Se mantuvo en pie por la determinación simple de proteger lo que llevaba, y por la certeza, inexplicable pero firme, de que no todo estaba cerrado. Algo en la lejanía, le prometía que la humillación que acababa de sufrir no sería la palabra final de su historia. No era una huida ciega. Ana conocía leyendas de gentes que se refugiaban en los bosques y recibían la hospitalidad de reclusos y forasteros. Había en el mundo caminos donde los que habían sido arrojados a la vergüenza encontraban manos. Ella no tenía claro si podría confiar, pero la alternativa, quedarse y morir en el olvido moral del varón, era peor. Así que avanzó, apoyándose en una memoria de mapas invisibles que Elías le había enseñado, los mismos que aprendió de mirar los surcos del terreno y la posición de los robles mayores. El dolor físico empezó a hacerse presente con el frío de la madrugada. El vientre, esa voz pequeña y potente, le clavaba contracciones que no parecían seguir ninguna regla conocida. Se sentó bajo un roble, el tronco como una espalda amiga, y se dejó llevar por un recuerdo que la sostenía. Su madre meciéndola en la cocina, contando historias de mujeres sobrevivientes, repitiendo una vez tras otra que la vida encuentra una manera de persistir. Ana se prendió a esa historia como si fuese una cuerda. Cerró los ojos y dejó que los latidos del hígado del bosque, las ramas, el viento, le hicieran compañía. En la oscuridad, los recuerdos tuvieron espacio para alargarse. Recordó su infancia en otra casa, más humilde aún, donde la justicia se resolvía en silencios y las promesas se enroscaban alrededor de las manos. Recordó la risa de su madre tocando la cara de un niño que ya no estaba, y cómo esa risa se había convertido luego en una costumbre de resistencia. No permitir que el mundo definiera su valor. A veces sentía que el mundo pretendía borrar lo humano con gestos ceremoniosos, pero su cómplice más fiel era su capacidad de mantener una historia propia, de no dejar que otros escribieran su nombre en la página de la vergüenza. A esas alturas de la noche, el bosque había transformado la huida en un inventario de pequeñas atenciones. Buscar un lecho seco, cubrirse con un manto, beber de una fuente escondida. El frío mordía, pero el instinto calentaba zonas del cuerpo. Hubo un tramo en el que ella creía que no podría seguir. Cada vez que la oscuridad la empujaba, se aferraba al nombre que todavía no había sido pronunciado en voz alta. Esperanza. Nombrarla la hacía real. Le daba una pequeña forma de autoridad sobre la vida en su seno. Las contracciones volvían, más precisas ahora, como si el cuerpo se preparase para algo que había esperado en secreto. Cerca de un arroyo, se dejó caer. La corriente hacía música en la piedra. Era un sonido que parecía apropiado para un principio. Se apoyó la nuca en un tronco y dejó que el cansancio inundase sus párpados. A su alrededor,
El bosque respiraba en compases lentos. Ana sintió por primera vez aquella noche la distancia entre el acto del varón y su propio deseo de vida. El hombre que la había humillado creía que, al destruir su apariencia, imposibilitaba su capacidad de ser. Ella, en cambio, sentía cómo en su interior crecía una convicción que nadie podía pisotear, y mientras la madrugada abría por primera vez los párpados del día, un rumor comenzó a deslizarse por las copas. No era el trote de un caballo de búsqueda, ni la voz autocomplaciente del servil varón. Era un sonido más suave, un paso cuidadoso, una respiración que no buscaba la derrota de nadie. Ana lo oyó como quien siente el primer latido de un rescate posible. No se atrevió a moverse. Había aprendido que en las historias de huida, la prisa a veces era desastrosa. La prudencia era la aliada de quienes debían mantener lo íntimo a salvo. Se incorporó con esfuerzo, la espalda protestando, la barriga tensa. Quizá no tenía fuerzas para seguir, quizá era el final de la huida, pero se negó a pensar en ese término como definitivo. La idea misma de que alguien pudiera acercarse sin intenciones de daño era una extraña misericordia, y esa posibilidad, por absurda que pareciera, la sostuvo. Antes de que la figura que se acercaba se revelase, el narrador podría detenerse y preguntar: ¿qué hace que un humano se acerque a otro en la penumbra del bosque cuando la ley del feudo dicta que nadie debe interferir? ¿Qué fuerza empuja a un noble recluso a abandonar su retiro para encontrar a una mujer arrojada al barro y protegerla? La respuesta no es simple, pero apuntaba a pequeños gestos y a una compasión olvidada que aún existía en quienes no aceptaban el cinismo del poder. Si quieres saber cómo acaba esta historia de humillación y esperanza, quédate hasta el final. En la borrosa luz, la sombra se acercó más. No parecía una patrulla del varón. Su paso era medido, sin el ruido de la superioridad. Ana, todavía temblando, pudo vislumbrar la forma de un hombre a la distancia. Alto, con una capa que se mezclaba con la penumbra del bosque, una figura que no llevaba el emblema ostentoso de lo que parecían llevar los recaderos del feudo. Se quedó inmóvil, la mezcla de miedo y esperanza pegada a la piel como una segunda prenda. La figura se detuvo. Hubo un silencio que duró, en la sensación de Ana, como si el mundo hubiese contenido la respiración para escuchar. Un hombre habló, pero su voz no buscó ordenar ni acusar. Habló con la calma de quien mira a alguien que podría ser herencia o futuro. ¿Estás sola? No era una pregunta de la que se exigiera una respuesta detallada, era una invitación al intercambio humano. Ana, con la garganta llena de barro y lágrimas, sí respondió, fue con un hilo de voz. Su sí no era sumisión. Era una confesión que le abría a otro la posibilidad de elegir qué hacer con esa verdad. La figura no avanzó de inmediato. Se limitó a observarla como si la estuviese leyendo. En esa pausa, Ana notó algo que no había visto en semanas, la presencia de una mirada que no la juzgaba por lo que el varón había decidido que fuese. Había una suavidad contenida en aquel silencio. Era la clase de compasión que no se presenta grandiosa, sino práctica. Manos listas para ofrecer una manta, ojos que indican un sendero, una palabra que no señala culpabilidades. Ana se incorporó con esfuerzo, adoptando la postura de quien se prepara a confiar, pero aún así recelosa. La figura se adelantó un paso y dejó en el suelo una pieza de tela doblada, una provisión clara de ayuda. No era un gesto hábil ni teatral, era la acción puntual de quien reconoce una necesidad. En la distancia, sombras largas se movían, quizá el viento, quizá otras figuras. Ana, sujetando la tela con los dedos enguantados por el frío, comprendió que su huida quizá no terminaba en soledad. El barro, la humillación, las manos que la habían empujado al chiquero, todo eso quedaba como una marca que no se borraría con facilidad. Pero la presencia de aquel hombre le sugería una alternativa, la posibilidad de que, después de caer en lo más bajo, alguien extendiera la mano y comenzase a construir algo nuevo. Ella no lo sabía entonces, pero ese gesto sería la primera pieza que, con el tiempo, abriría la puerta de una historia más grande, una de recuperación, confrontación y transformación. En ese mismo instante,
La percepción de Ana no iba más allá de sobrevivir a la próxima hora, pero la vida tiene formas de ensancharse a partir de pequeñas misericordias. El hombre dijo su nombre sin grandilocuencia. No era el varón, no llevaba sus aires. Se presentó como Ricardo, duque por linaje, retirado por elección de las Cortes. Una palabra que en otros contextos podría sonar a certezas de riqueza, pero aquí sonó frágil, como una coraza quebrada por la contemplación de la injusticia. Su vida, según dijo, había elegido un retiro que ninguno de los suyos terminó de comprender. Aquella madrugada no vino a imponer órdenes, sino a ofrecer cuidado. Ana, a pesar de las heridas y la suciedad, sintió que en la medida en que él hablaba, su voz se abría a una posibilidad que no era sumisión ni salvación repentina. Era el indicio de una alianza humana, no de un rescate mesiánico. Ella, con la prudencia de quien ha aprendido a desconfiar de los gestos grandilocuentes, miró al hombre que tenía delante y por primera vez en muchas horas dejó que su propia palabra se abriera. «Me llamo Ana», dijo ella con la voz corta. «Ella está dentro de mí». No pronunció el nombre que había empezado a buscar, Esperanza, pero la intención estaba. Ricardo asintió con el gesto de quien entiende sin necesidad de adornos. No hizo preguntas indiscretas. Se limitó a colocar la manta alrededor de sus hombros y a ofrecerle un apoyo sin prisa. El bosque observó. Las ramas crujieron como cuando alguien pasa página en secreto. Había en aquel encuentro algo que no podía explicarse con la lógica del feudo. La compasión no se compraba ni se vencía con amenazas. Surgía, a veces, en el rostro de quien se había enamorado de la idea justa de humanidad y estaba dispuesto a pagar la soledad que trae el disentir. Mientras Ricardo la ayudaba a levantarse, Ana no pudo evitar mirar atrás, en dirección a la luz amarilla intermitente que, a lo lejos, marcaba el camino de la hacienda. Sabía que su huida no iba a quedar impune. El varón era un animal herido por el orgullo y sabía que su sed de venganza no dormiría. Aquella noche, sin embargo, Ana ofrecía una visión distinta, la de quien había sido arrojada al barro y en lugar de aceptar la sentencia final, se levantaba para buscar vida. La presencia de Ricardo fue un gesto que cambió la orientación de la huida, no porque resolviera todo, sino porque le mostró a Ana una manera distinta de mirar, no como una cosa que debía esconderse, sino como una persona con derechos, con deseos, con un proyecto íntimo. Muy lejos de la pompa del varón, la compasión no necesitó espectáculos. Solo una manta, una voz y una compañía que no la juzgaba. En ese momento, el bosque dejó que el amanecer colase una línea de luz entre los troncos. El día nacía con la promesa de que las sequías del espíritu podían encontrar cursos de agua nuevos. Ana, mezclada todavía con barro, sostuvo la mano que le ofrecían y dio el primer paso. No sabía si aquello sería suficiente para garantizar la vida que llevaba dentro, pero su determinación era una llama que ni el barro de la humillación ni el juicio de un varón ensoberbecido podían apagar. Mientras se alejaban del chiquero y de la casa grande, la aldea despertaba a su rutina habitual, sin enterarse de lo que la madrugada había decidido. Para algunos, la noticia era un rumor que pronto se convertiría en discusión en la taberna. Para otros, la ausencia de Ana sería una incógnita inquietante. Ana, por su parte, caminaba con el ritmo contenido de quien apila pequeñas victorias. Haber escapado, tener una manta limpia, sentir una presencia que no la condenaba. La historia en aquel punto no estaba cerrada. Era una cuerda tensa entre la humillación y la posibilidad, entre la crueldad pública y la compasión privada. El acto de haberla arrojado al chiquero funcionó como un punto de quiebre, un gesto que buscaba apagar su especie de luminosidad. Sin embargo, la narrativa humana tenía otras leyes. A veces, lo que se arroja al barro brota más fuerte, y la semilla de la esperanza comienza a hundir raíces en lugares insospechados. La mañana avanzaba. El bosque ofrecía alguna protección, pero también activos peligros. El frío, la falta de provisiones, la posible búsqueda del varón. Ana sabía que no podía quedarse ahí para siempre, pero en aquellos primeros pasos, con Ricardo a su lado, experimentó una sensación rara, la de no ser definida por la humillación.
sino por lo que podía construir con la ayuda de otros. La vida que llevaba era ya un acto de resistencia. No era el final. Aquello, pensó de forma indefinida, podía ser el principio. Y mientras las primeras luces del día se abrían como una promesa, la primera parte de su huida terminaba en un punto de tensión que abría posibilidades. La búsqueda, la confrontación futura, la necesidad de proteger la vida que crecía dentro de ella. La historia había desplazado su centro. Ya no era la reputación del varón lo que mandaba, sino una voluntad nueva que reclamaba ser. Y entonces, en el filo del amanecer, cuando la aldea aún no había decidido cómo reaccionar, la figura de Ana, cubierta de barro y con la promesa de una vida en el vientre, dio un paso hacia un destino incierto, acompañado por la mano que le ofrecían. Quizá sería suficiente, quizá no. Pero aquella noche de humillación, el gesto que la varón creyó definitivo había encendido algo inesperado, una cadena de compasiones y dudas que transformarían, con lentitud y fuego, el viejo orden de la hacienda. Ricardo caminó a paso sosegado hacia el poniente, con Ana apoyada en su brazo. No hubo prisa en sus gestos, solo la certeza de quien sabe que los cambios grandes se sustentan en cuidados pequeños. El camino que conducía a su casa era estrecho y estaba encajonado por setos que en primavera olían a tomillo. Entre las hojas aún se veía el brillo del rocío, un brillo más amable que el barro con el que la hacienda del barón había querido marcarla. La casa del duque no era una fortaleza ostentosa, como querían las historias de corte. Era una torre antigua flanqueada por patios de piedra, una biblioteca con ventanas que daban al jardín y una huerta bien ordenada donde las verduras crecían libres de pudor. El lugar apenas reclamaba admiración, reclamaba calma, trabajo y cierto tipo de orden que no aplastaba las vidas de quienes lo habitaban. Marta la esperaba en el umbral con una manta caliente y ojos que hablaban de noches en vela. Cuando la vio, no dijo nada grandioso. Recogió a Ana con la práctica de quien ha cuidado antes sin ser vista y la guió a la sala baja, donde una chimenea aún resguardaba brasas. Elías apareció después, con las manos todavía llenas de tierra, su mirada como la de alguien que había aprendido a plantar paciencia más que resentimiento. Ambos se movían con la discreción de quienes saben que la dignidad se restituye con gestos sencillos. Agua tibia, jabón, una infusión de hierbas que Marta preparó con modos de rito. El trabajo de curar no fue una ceremonia pública, fue un ensamblaje de atenciones íntimas. Ricardo se limitó a ofrecer su casa con la misma naturalidad con la que había dejado una tela al borde del sendero. Puso una jarra de agua caliente, ordenó que le trajeran ropa limpia y buscó un sitio en la biblioteca donde dejar aquello que, en su mundo interior, ya no quería ignorar: la injusticia. Sus manos de viajero cultivado manipularon una manta y una taza, como si en cada acto pequeño se escribiera una nueva forma de estar en el mundo. No habló de juzgar, habló de escuchar. Ana, agotada, aceptó la cura. La sensación de que alguien la tratara sin convertirla en espectáculo empezó a descorrer un telón que la había encerrado desde el día del chiquero. Los cuidados no borraron la vergüenza en un instante. Ana llevaba consigo marcas que el jabón no alcanzaba. Pero el latido de la criatura en su interior, ese pulso que había sido su brújula durante la huida, seguía allí, firme y prudente. Marta, experta en plantas y en historias de partos, instaló a Ana en una habitación con sábanas limpias y una almohada hecha con plumas. Mientras le aplicaba compresas y le daba sorbos de una infusión que sabía a manzanilla y a menta, le fue contando, con la naturalidad de quien alivia, acerca de remedios para que las noches fueran menos densas y para que el cuerpo se sintiera menos traicionero. Las palabras de Marta no eran lecciones, eran compañía. Esa primera semana en la casa del duque transcurrió entre cuidados y silencios provechosos. Ricardo supervisó discretamente, trayendo libros de botánica y tratados de salud rural de su pequeña biblioteca, no como quien presume, sino como quien ofrece herramientas. Elías se ocupó de reparar ropa, de preparar camas auxiliares. Su figura en el patio
parecía por momentos fundirse con la tierra que cultivaba, como si la injusticia quisiera ser contrarrestada con plantas que crecían despacio, pero seguras. Ana, al principio vigilante, empezó a responder con palabras medidas. Le contó a Marta fragmentos de su infancia, de su madre, de cómo había aprendido a cantar en la cocina para que el frío de los inviernos no se pegara del todo a la piel. No habló de castigos más de lo necesario. Hablar de la humillación era traicionar la palabra que aún sostenía el latido en su vientre. Pero cuando pronunció, por primera vez en voz alta, el nombre que había guardado en el pensamiento, Esperanza, pudo sentir que nombrar era hacer más sólida la posibilidad. Ricardo dejó que las noches hablaran por sí mismas. Había en él cosas que no dijo de inmediato, la razón por la que se había apartado de la corte, la culpa antigua que lo había empujado a retirarse. En breves momentos de confianza, sin grandilocuencia, contó fragmentos de su historia. No fueron confesiones ruidosas, fueron líneas trazadas con cuidado. Había visto en la ciudad cómo el poder siempre tendía a convertir a las personas en símbolos o problemas, nunca en sujetos plenos. Había presenciado la complacencia de otros nobles cuando la violencia se disfrazaba de disciplina. Eligió retirarse para no ser cómplice del ruido. Allí, en su casa, vivía con una calma austera. Le gustaban las conversaciones que salían a la luz sobre la mesa con pan, sin aplausos. Ayudar a Ana no fue una épica, fue para él una forma de reparar algo que había dejado sin respuesta décadas atrás. Mientras la vida en la casa se acomodaba a una nueva rutina, el rumor del varón no cesó. Gaspar, obligado por miedo en la hacienda, se convirtió en un mensajero que ya no traía solo noticias por interés. Su conciencia empezaba a pesarle. Aquella mañana apareció en la puerta del duque con la cabeza baja, manchada de tierra, y ojos que no sabían bien si pedir perdón o implorar ayuda. Había sido el primero en decir en voz alta el embarazo de Ana, llevado por el deber mal entendido de quien protege su propia supervivencia. Ahora venía convertido en apariencia en un aviso. El varón había puesto precio a la cabeza de quien ayudara a la fugitiva. Entre susurros se habló de recompensas, de hombres que no dudaban, y de un orgullo herido que no se curaba con palabras. Ricardo escuchó con calma y, en la medida de lo posible, con perspectiva. No pensó en gloria ni en heroísmo. Pensó en lo concreto. ¿Cómo proteger a una mujer a punto de ser madre en un entorno donde el poder creyó que todo se compra? Los preparativos que siguieron no fueron ensayos de guerra, sino medidas de prudencia. Se reforzaron puertas, se escondieron provisiones en sitios poco evidentes, se practicaron rutas de escape hacia la espesura del huerto. Marta y Elias se ocuparon de avivar la lealtad entre los pocos trabajadores libres que aún rodeaban la casa. No se reclutó a hombres armados ni se hizo alarde de fuerza. Se realizó la tarea de construir una comunidad que supiera que aquello que protegía un vientre era tan sagrado como un rebaño en invierno. Aún así, la sombra del varón acechó más allá de las cercas. Sus mensajeros llegaron con insolencia, y con ellos la sensación de que la humillación infligida a aquella plaza servía para algunos como lección a repetir. El varón no concebía que su autoridad pudiera ser cuestionada por gestos de piedad. Había aprendido a regir con el espectáculo. Quien humillaba mostraba a los demás lo que podía hacer. Ahora, al saber que Ana había escapado, su ira ardía con la precisión de una orden ejecutiva. Envió hombres a registrar posadas y caminos. Ofreció oro y perdones a quien colaborara. Las noticias llegaron a través de voces temblorosas. Se acercaban cazadores, hombres con hambre de recompensa. En torno a la casa del duque se tejieron pequeños pactos. Vecinos que habían sufrido las manos del varón en secreto llegaron a última hora con sacos de trigo, con ojos cansados y manos que buscaban aliarse a algo que prometiera justicia. Hubo recelos, claro. El miedo había sido una lección disciplinadora, pero también hubo gestos de valentía. Una mujer dejó una cesta en la puerta con ropa de abrigo. Un viejo pastor escondió entre su rebaño a un chico que no quería pelear, pero que aprendió a vigilar. Las alianzas no se firmaron con pergaminos, se forjaron con actos cotidianos.
Gaspar, con el peso de su historia, terminó por quedarse. No fue una redención fácil ni pública, fue un proceso. Pasó días trayendo información prudente y, en ocasiones, reparando lo que él mismo había ayudado a quebrar. Informó de los pasos de los hombres del varón, aconsejó qué rutas tenían menos vigilancia, y contó nombres, a veces su propia culpa, con la intención de ayudar a evitar víctimas. Nadie le otorgó un perdón solemnizado. Nadie lo proclamó héroe. Lo que obtuvo fue una oportunidad de poner sus manos donde antes había creado daño. Para muchos eso fue más que bastante. En la casa se empezaron a tejer rutinas para cuando llegara lo inevitable. Marta limpió un cuarto para el parto, con lino blanco y una cuna pequeña tallada en nogal, regalo de Elias. Esa cuna, simple y sin pretensiones, fue un símbolo que se repitió en conversaciones. No sería un nacimiento escondido en vergüenza, sería un comienzo compartido. Elías, que tendía la huerta con una paciencia mineral, talló la cuna por las tardes, con manos experimentadas en el trabajo del campo. A veces tarareaba una canción, otras apenas se concentraba en el nudo de la madera. No fue solo trabajo manual, fue plegaria hecha con serrín. El vínculo entre Ana y Ricardo no se precipitó en pasiones dramáticas. Se fue tejiendo con silencios habitados. Él la escuchaba, la leía en pequeños gestos, cómo apretaba la tela, cómo miraba el mundo cuando hablaba de su hija. Ella, por su parte, observaba en Ricardo una forma de autoridad que no necesitaba humillar para existir. Había ternura en sus acciones, y hubo también dudas. Ana sabía que el afecto no borraba cicatrices, y Ricardo sabía que su culpa antigua no podía ser resarcida con la protección a una sola vida. Aún así, compartieron lecturas, tardes en que él le leía capítulos de un viejo tratado de botánica, en el que las plantas eran descritas con la devoción de quien nombra a los miembros de una familia, y mañanas en que ella lo ayudaba a plantar raíces nuevas en el huerto. La vida en pequeños compases les fue enseñando cómo mirar la tierra y a los otros con otra medida. Mientras tanto, en la hacienda del varón se vivía un desorden distinto. Al principio, la humillación pública había sido una demostración de fuerza. Ahora se percibía como un error de cálculo. La fuga de Ana se convirtió en un símbolo que molestaba al varón. Su orgullo le impelía a arrastrar a todos los que conocía a la misma humillación para recuperar su autoridad. Se multiplicaron los castigos menores. El ambiente se volvió más tenso, y muchos en el servicio empezaron a pensar que el castigo impuesto aquella tarde había abierto una grieta en la imagen cuidada del señor feudal. Entre los sirvientes, algunos conversaban con recelo. Entre los campesinos, las bocas se abrían con cautela. La historia de la mujer arrojada al chiquero dejaba en el aire una pregunta que iba en contra de la costumbre. Esa pregunta germinó en las plazas y en los mercados. En tabernas, donde antes nadie osaba pronunciar ciertas palabras, la voz de la injusticia empezó a encontrar compañía y nombre. El varón, que contaba con la complacencia de algunos para mantener el orden, notó que la heldad de su mando podía resquebrajarse si continuaba empujando demasiado lejos. Por eso apretó el cerco. Envió hombres al frente con banderas, con la idea de recuperar no solo a la mujer, sino la seguridad de que su voluntad se cumpliera. Creía que sería suficiente el terror, y sin embargo, en cada envío de soldados, el varón perdía algo que no medía: la legitimidad que, aún impuesta, sostenía el tejido social. El asedio, cuando finalmente llegó, no fue una escena de épica descontrolada. Fue, sobre todo, un test de resistencia. El amanecer salió con niebla baja que envolvía los campos. Las sombras de los hombres con lanzas parecían alargarse como espectros. Ricardo se mantuvo en calma práctica. No se trató de ganar por la fuerza bruta, se trató de sostener a quienes dependían del refugio. Los defensores del duque no eran tropas formadas, sino campesinos, leñadores y pastores armados con herramientas de trabajo transformadas en instrumentos de defensa. Se distribuyeron toldos, se improvisaron barricadas con carros volcados, se crearon puntos de atención para heridos. Ricardo, al mando no por deseo de mando, sino por necesidad, organizó las tareas con eficacia silenciosa.
Las escaramuzas fueron cortas e intensas. No hubo un derramamiento de sangre para el deleite. Hubo choques, gritos de mando, el silbido de flechas que añadían miedo a la niebla. Una de las pérdidas más sentidas no ocurrió entre los nobles ni los mandos. Fue un joven del pueblo, un muchacho que había llegado semanas antes con la esperanza de trabajo y se le había ofrecido cobijo, quien cayó herido al proteger la salida de un grupo de mujeres y niños. Su muerte, lejos de provocar odio irracional, encendió en la defensa una determinación mayor. Aquella no era una lucha por la gloria, sino para que no se repitieran escenas de humillación y para que las puertas de aquella casa siguieran abiertas a quienes necesitaran abrigo. En medio de la tensión, Ana tuvo que sostener una escena que la transformó. No se colocó como espectadora, se convirtió en presencia que calmaba. Atendió a heridos en un cuarto improvisado, aplicó compresas con la habilidad que había aprendido de Marta, murmuró palabras que no curan mágicamente, pero que ordenan el pulso de quien sufre. Tuvo miedo, por supuesto, y su vientre le recordaba la fragilidad del ser que albergaba. Sin embargo, su decisión fue clara. No huiría al primer choque. La vida que llevaba dentro ya había sobrevivido a una humillación pública. No le parecía coherente regalarle a esa vida la lección última de la pasividad. Esa postura la volvió figura de referencia para muchos, no por disposición a la violencia, sino por su capacidad de transformar el terror en cuidado activo. El momento cumbre del conflicto llegó de forma íntima entre dos hombres que representaban dos maneras opuestas de ejercer el poder, el barón y Ricardo. No fue una escena planificada para la multitud. Se dio en el centro del patio, con barro en las suelas y la niebla todavía adherida a las capas. El varón, con su rostro surcado por la cólera, llevaba más que orgullo en sus palabras. Llevaba la costumbre de quien sabe que su autoridad se sostiene en la humillación de otros. Ricardo, por su parte, no buscó la humillación. Se plantó con las manos desnudas con la torpeza de quien sabe que la justicia se consigue con instrumentos humanos y no con símbolos. El duelo fue breve y salvaje en la medida justa, no un espectáculo de sangre, sino una confrontación donde se midieron la furia y la mesura. El varón atacó con la rabia de quien pretende imponer miedo. Ricardo, en defensa, supo usar la precisión. Al terminar, el varón quedó a merced de su propio orgullo más que de la fuerza de un hombre. Fue él quien, al verse derribado y sin poder, comprendió que su narrativa de control comenzaba a deshilacharse. No fue una ejecución. Los defensores de la casa se opusieron a que la violencia cambiara el sentido de la victoria. Fue la captura, con manos ásperas, la que cerró el círculo que la humillación había abierto semanas antes. La entrega del varón no resultó en venganza popular, ni en desprecio sin sentido. Se decidió con prudencia que buscaba coherencia, que su destino no sería la muerte simbólica que hubiera complacido a los más violentos, sino algo mucho más dañino para quien había usado el miedo como arma, quedar a la vista de la comunidad, juzgado por aquellos a quienes había sometido. Se organizó un tribunal que no obedeció a caprichos de nobleza. Convocaron a representantes de pueblos cercanos, a algunos mercaderes y a quienes habían sufrido de alguna manera las decisiones del varón. No fue un proceso puramente legalista, sino una asamblea que buscó restauración y no simple revancha. Ese juicio fue, para muchas personas, una experiencia inédita. Se habló de restituciones, de tierras que serían trabajadas de forma conjunta, de prácticas que recuperarían el sustento para los jornaleros, de medidas que impedirían la reedición de humillaciones. El varón fue obligado a escuchar relatos que él mismo había intentado acallar, testimonios de servidumbre, de abuso cotidiano y de orden impuesto por el terror. Gaspar, con la voz temblorosa, confesó su participación en la difusión del rumor. Nadie le entregó una absolución inmediata. Su acto de hablar fue, sin embargo, un gesto que ayudó a deshacer parte del daño. Las penas no fueron meramente punitivas. Se ordenó que la hacienda que antes sirvió al varón se convirtiera, con supervisión comunitaria, en un espacio donde se garantizaran seguridad y reparto justo del trabajo. Entre las reformas
se acordó la creación de un consejo con representantes de los trabajadores y de los pequeños propietarios, un mecanismo para dirimir conflictos y evitar que la autoridad quedara en manos de un solo individuo. Se establecieron nuevas reglas en los pagos, en los descansos, en el trato. La idea no fue imponer modelos externos, sino devolver a la comunidad la capacidad de decidir sobre su día a día. Fue, sin romanticismos, un inicio lento y contingente, pero para muchos supuso un cambio real, la posibilidad de que la humillación pública no fuera el recurso habitual de gobierno. Hannah, por su parte, no se convirtió en una figura política por decreto. Se le ofrecieron responsabilidades y honorarios, pero eligió con la sencillez que la había hecho sobrevivir tareas concretas. Ayudó a crear un refugio para mujeres, trabajó en un huerto que alimentaba a los niños de la comunidad y dedicó horas a enseñar prácticas de curación básica. No quiso ser el estandarte de nadie, quería que las herramientas para la dignidad circularan. Ricardo, a su lado, apoyó las iniciativas sin pretensión de control. Su papel se transformó de protector solitario a partícipe igualitario en la construcción de nuevas reglas. El día del nacimiento de Esperanza no fue un festejo cerrado ni una fiesta de pompa, fue una jornada de colectividad contenida. Marta actuó como partera con la serenidad de quien ha visto llegar tantas vidas. Elías sostuvo la cuna tallada, mientras los primeros llantos llenaban la casa. El nacimiento fue completo de ternura y de cansancio, de manos que se sabían expertas y de miradas que nunca más quisieron ser tribunales. Cuando la niña cerró los ojos por un instante en el pecho de su madre, Ricardo, con la naturalidad de quien aprende a definir su lugar, dejó sobre la camita una planta enraizada en una maceta pequeña, un laurel, para que creciera en presencia de susurros de buen cuidado, y un libro gastado sobre hierbas y remedios, un compendio que esperaba transmitir a la nueva generación la ciencia humilde del cultivo. Llamaron a la niña Esperanza porque, más allá del gesto simbólico, era un nombre que ya había sostenido el paso de su madre por la noche. El nombre no fue un decreto sagrado, fue una promesa práctica. Alguien tenía la tarea de cuidar esa vida para que los demás también aprendieran a cuidarse. Las primeras semanas fueron de aprendizaje. Ana dormía periodos fragmentados, pero fue sostenida por una comunidad que ahora podía mirar sin miedo la posibilidad de curar lo que antes había sido quebrado. La cuna de nogal tuvo un lugar central en la sala, cerca del fuego. No era un altar, sino un recordatorio de que las nuevas formas de orden empezaban por las pequeñas cosas. La reconstrucción de las tierras fue tarea de muchos años y de manos persistentes. La distribución de labores se organizó para que aquel que cultivara pudiera participar de las cosechas de manera justa. Se establecieron mercados donde se intercambiaba por justicia, no por temor. Las prácticas de humillación y castigo fueron prohibidas. En su lugar, se ensayaron métodos de resolución de conflictos donde la comunidad tenía voz. No fue un cambio perfecto ni homogéneo. Hubo resistencias y resentimientos. Algunos de los hombres que habían servido al varón por costumbre se negaron a aceptar nuevos pactos y se marcharon en busca de otras tierras. Otros, en cambio, recibieron la posibilidad de reinsertarse con condiciones claras. Las noches, con su ritmo de silencio, fueron curando a quienes habían guardado horrores en el pecho. Hubo quien lloró en privado, quien contó en voz alta sus miedos y poco a poco fue escuchado. Las conversaciones sobre la humillación se volvieron menos pesadas con el tiempo, porque se acompañaban de acciones. Los niños del lugar empezaron a jugar en el huerto donde antes se almacenaba el pienso para los animales. Aprendieron a ensuciarse con tierra que alimentaba pan, no a ensuciarse con barro que marcaba como inferior. Esa imagen, de niños con manos en la tierra, fue una escena que repitió la comunidad como una lección. La labor dignifica cuando no se impone como última palabra. Ana encontró en su rol nuevas formas de autoridad. No fue la autoridad del látigo, sino la autoridad de la experiencia compartida. Enseñó a otras mujeres a preparar emplastos y a atender partos. Su taller no fue un aula de pedantería, sino un lugar donde se cruzaban historias y remedios.
Marta trabajó con ella, y juntas organizaron una red de ayuda para quienes llegaran de otras tierras. Elías se encargó de formar a jóvenes en el trabajo de la madera, y con ellos talló más cunas. Gaspar, por su parte, quedó en la posición de lo que a veces llaman hombre que reconoce su error. No fue un actor idealizado, fue alguien que pasó de informar para sobrevivir a ser testigo de la necesidad de proteger la vida. Ricardo en ese periodo fue encontrando su lugar de forma más natural. En lugar de ocultarse, empezó a participar en el consejo que administraba las nuevas reglas. No buscó venganza, sino practicar la prudencia que evita las injusticias repetidas. Con su ejemplo, demostró que la nobleza tenía otra forma de ejercer la responsabilidad, no como quien impone desde la torre, sino como quien trabaja la tierra y participa de los debates sin arrogancia. Su relación con Ana creció con la compostura de lo cotidiano. No fue una historia de rescate final, sino de dos personas que decidieron construir un hogar sin olvidarse de la comunidad que lo sostenía. El tiempo curó heridas y abrió espacios. La pequeña Esperanza creció en un entorno que, aunque lejos de utópico, ofrecía la posibilidad de amor sin humillación. Aprendió a correr por el jardín sin temor al juicio, a tocar las verduras y a escuchar las historias que su madre contaba sobre mujeres que habían resistido. Hay una escena que muchos recuerdan: la niña con las manos manchadas de tierra, plantando con la ayuda de Elías un pequeño árbol junto a la cuna. En ese gesto estaba vertida la metáfora de lo que había ocurrido. Algo que el varón creyó que había enterrado en el barro había brotado como un árbol. La transformación social no fue inmediata ni total. Hubo quienes se marcharon con amargura, quienes no quisieron participar de nuevas reglas y quienes miraron con sospecha a la mujer que antes fue humillada y después se convirtió en referente. Pero en los años siguientes se vio una mejora tangible. Las enfermedades relacionadas con la opresión descendieron, los días de trabajo excesivo se redujeron y los niños tuvieron acceso a una escuela improvisada donde aprendían a leer y a contar. Se creó un pequeño mercado donde se intercambiaba sin el chantaje de la servidumbre. Esas metamorfosis no resolvieron todas las tensiones, pero dejaron un surco por el que ya no era tan fácil que el poder absoluto volviera a imponerse. En el transcurso de ese tiempo, hubo también momentos íntimos que sellaron la confianza. Una tarde de lluvia en que Ana, en la cocina, contó una historia de su madre a la niña. Una mañana de otoño, en la que Ricardo y Ana plantaron juntos la última semilla de la temporada. Un invierno en que la cuna de nogal fue utilizada por dos hermanas más nacidas en la comunidad. Cada acontecimiento fue una puntada más en la tela que estaban tejiendo entre todos. Las cicatrices permanecieron, sí, pero dejaron de ser el argumento que definía sus vidas. El varón, recluido en una celda bajo la vigilancia de quienes antiguamente fueron sus servidores, vivió una existencia que no fue solo castigo físico, sino confrontación con los relatos que había intentado acallar. En ocasiones, mirando por la rendija del calabozo, dijo palabras que sonaban a arrepentimiento tardío, en otras, se blindó en la necedad. La justicia que le fue aplicada no buscó la humillación coronada por la venganza, sino la restitución posible. La hacienda volvió a ser un bien social. Las tierras ahora eran trabajadas con acuerdos y la posibilidad de imposición había sido, por lo menos, limitada. Para muchos, aquello fue suficiente. Para otros, fue el inicio de una vigilancia activa. La lección que quedó fue que el poder no puede basarse en la humillación si se quiere sostener el bien común. Años después, Esperanza corrió por el jardín en primavera, y su voz clara se mezcló con el canto de los pájaros. Con sus manos pequeñas, regó una planta que Ricardo le había enseñado a cuidar. Su risa era el sonido de un tiempo nuevo que, aunque no borraba todo, honraba la posibilidad. Ana observó esa escena con la serenidad de quien ha conocido la noche más profunda y la mañana más paciente. En su rostro había una especie de sosiego que no necesitaba pronunciar reivindicaciones. Bastaba con la mirada que enviaba a su hija para que la historia del castigo quedara sellada de otra forma, como memoria, no como sentencia. La comunidad aprendió a contar la historia sin convertirla en un arquetipo de dolor que condenara a otros. Se la relató como ejemplo
de que la humillación es una mala decisión de poder y que la compasión, cuando es inteligente y persistente, puede abrir rutas de reparación. En las plazas y en las casas la anécdota dejó de ser un mero espectáculo para convertirse en advertencia y enseñanza. Los niños que crecieron escuchando aquello aprendieron a medir la soberbia y a practicar el cuidado como acto comunitario. Hubo también reconciliaciones pequeñas y no grandilocuentes. Gaspar, con su rostro surcado de arrepentimiento, trabajó en la reparación de caminos y en la distribución de semillas. No se le proclamó santo. Su tarea fue un trabajo que lo hizo dignificar su permanencia. Marta y Elías vivieron años de relativa calma, la felicidad sin estridencias, de quienes encontraron en la rutina una forma de justicia: cocinar para quien lo necesitaba, enseñar a los jóvenes a plantar y a curar. Ricardo y Ana, en su cotidianidad compartida, aprendieron que la libertad no se consagra con grandes gestos heroicos, sino con la persistencia de los actos más sencillos: leer a la niña un cuento, mantener el huerto, acudir al consejo cuando alguien necesitaba palabra. El lugar donde años atrás el barro fue símbolo de vergüenza, con el tiempo, se convirtió en un jardín donde padres y madres plantaban hortalizas. El chiquero, que había servido de escarmiento, se transformó en un pequeño huerto para hierbas medicinales, y en la pared que daba al patio alguien pintó sin pompa un mural con manos que se entrelazan. Era un símbolo sencillo que decía más que discursos. Los que pasaban por allí ya no miraban con el recelo de antes, sino con la curiosidad de quien desea aprender a compartir el trabajo. En una tarde de verano, cuando el sol caía con paciencia y el aroma de la albahaca llenaba el aire, Ana se sentó en el porche y observó a su hija jugar con otros niños del pueblo. Esperanza corría con una habilidad que parecía heredada de las mujeres que la cuidaron. Ella no conocía la humillación como destino, sino como una parte de la memoria que no debía repetirse. Ana recordó el día en que fue arrojada al chiquero, no con la brutalidad del trauma que vuelve cada noche, sino como un punto de partida que, paradójicamente, había inducido un cambio. La humillación que el varón creyó definitiva se convirtió en el detonante de una cadena de decisiones que llevaron a la restitución. Aquello que parecía el final había abierto un camino. Ricardo se acercó sin ruido y le ofreció la mano. No hubo palabras grandiosas. Bastó una sonrisa compartida para cerrar un capítulo. No porque la historia fuera simple, sino porque habían aprendido a sostener la complejidad con actos continuos. Ana, con la mirada puesta en Esperanza, cerró los dedos alrededor de la mano de Ricardo y sintió en aquel pequeño gesto la coherencia de una vida reconstruida. La aldea, con sus grietas y sus costuras nuevas, continuó. No se convirtió en un paraíso, pero sí en un lugar donde la palabra humillación perdió su brillo de instrumento de poder. Allí se valoró la capacidad de reparar, de transformar y de construir. La comunidad se convirtió en la guardiana de su propio destino, y la niña que nació en la casa del duque creció absorbiendo esa lección, que la dignidad se defiende y se enseña, no se impone. Cuando la tarde se dio a la noche y las velas encendieron la cocina, alguien contó a los niños la historia de la mujer que fue lanzada al barro y que de ese barro arrancó algo que floreció. No era una narración para glorificar el sufrimiento, sino para recordar que los reveses pueden, con ayuda y valentía, devenir en semilla. Esperanza, ya con los ojos soñolientos, escuchó y luego dijo, con la ingenuidad de la edad, que al barro también le gustaba hacerse jardín. Los adultos rieron hermosamente, porque en esa frase sencilla había una verdad que nadie podía negar. Lo que el poder intenta enterrar puede, con cuidado común, germinar en algo distinto. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que más personas crean en la fuerza de la compasión.